En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí presentes, Padre Santo. Te queremos decir, Señor, que te damos gracias por todo lo que tenemos, Padre mío. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Bendito y alabado seas nuestro Dios y Salvador. Queremos invocar en esta noche la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine, sea Él el que nos bendiga, sea Él el que nos guíe, sea Él el que nos revele la palabra, el pensamiento y los sentimientos de nuestro Padre Celestial y de Cristo Jesús. Queremos poner todas nuestras angustias, todos nuestros temores, todos nuestros miedos a los pies del Maestro. Queremos pedirle que Él interceda y que Él medie por nosotros. Ven Espíritu Santo en este momento y llena nuestros hogares, llena nuestras familias, llena nuestro cuerpo. Ilumínanos, santifícanos y guíanos. No permitas que nos desviemos del camino verdadero que es Cristo Jesús. Que todo lo que digamos aquí sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino que te necesitamos en esta noche, Señor, para que fortalezcas nuestra fe, para que nos des fuerza, sabiduría, entendimiento, pero sobre todo para que fortalezcas nuestra fe, Señor, nuestra paciencia, y podamos siempre confiar en la providencia divina y perfecta de Dios Padre, con la mediación de Dios Hijo y con la santificación de Dios Espíritu. Ven Espíritu Santo y purifica nuestros labios. Ven Espíritu Santo, llénanos, oh Espíritu Divino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno a la lectura de el capítulo número 7 del libro del Levítico. Quiero recordar que este ejercicio espiritual principalmente busca incentivarnos a la lectura. Que nos comprometamos, así sea una vez a la semana, aunque debería ser una vez diaria. Leer un capítulo en orden para ir comprendiendo la palabra de Dios, que es el alimento del cristiano, el sustento de nuestra fe y de la doctrina verdadera. Vamos entonces a leer el capítulo número 7 del libro del Levítico y posteriormente hacemos la reflexión. Instrucciones sobre los sacrificios por la culpa. Los sacrificios por la culpa son una cosa santísima. Estas son las instrucciones en cuanto a ellos. El animal ofrecido por la culpa deberá ser degollado en el lugar donde se matan los animales que se ofrecen para ser quemados. Y con su sangre se deberán rociar los costados del altar. Se deberá ofrecer toda la grasa del animal, la que hay en la cola y la que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, así como la parte grasosa que está sobre el hígado, la cual se deberá quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar, como ofrenda quemada en honor al Señor. Es un sacrificio por la culpa, y todos los sacerdotes podrán comer de él.
aunque deberán hacerlo en un lugar consagrado, pues es una cosa santísima. El sacrificio por la culpa es como el sacrificio por el pecado, y las instrucciones son las mismas para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que oficie en el acto del perdón. Igualmente, el sacerdote que sacrifique al animal que alguien haya ofrecido en holocausto podrá quedarse con la piel del animal. También todas las ofrendas de cereales horneadas y todo lo preparado con cacerola y sartén serán para el sacerdote que presenta la ofrenda. De la misma manera, todas las ofrendas de cereales, tanto las amasadas con aceite como las secas, serán para todos los descendientes de Aarón, por partes iguales. Instrucciones sobre los sacrificios de reconciliación o de paz. Estas son las instrucciones en cuanto a los sacrificios de reconciliación que se presentan al Señor. Si el sacrificio es de acción de gracias, se ofrecerán también tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojuelas sin levadura rociadas de aceite, y torta de harina de la mejor calidad amasadas con aceite. Y junto con el sacrificio de acción de gracias y de reconciliación, se presentarán tortas de pan con levadura. De toda ofrenda se tomará una parte y se presentará al Señor como contribución, y será para el sacerdote que rocíe la sangre del sacrificio de reconciliación. La carne del animal ofrecido en acción de gracias y reconciliación debe comerse el mismo día en que se ofrece. No se debe guardar un solo pedazo para el día siguiente. En caso de que el animal se ofrezca en cumplimiento de una promesa o de que sea una ofrenda voluntaria, deberá comerse el mismo día en que se ofrece. Pero lo que quede se podrá comer al día siguiente. Si a los 3 días todavía queda carne del animal ofrecido, habrá que quemarla toda. Y si alguien come al 3er día carne del sacrificio de reconciliación, el sacrificio no será aceptado ni tomado en cuenta, y la carne será considerada despreciable. El que coma de ella cargará con ese pecado. La carne que toque cualquier cosa impura no debe ser comida, sino quemada. Todos los que estén puros podrán comer carne. Ojo a eso. Todos los que estén puros podrán comer carne. La persona que estando impura coma carne del sacrificio de reconciliación, el cual pertenece al Señor, será eliminada de entre su pueblo. La persona que toque cualquier cosa impura, ya sea alguna impureza humana o impureza de animal o cualquier otra cosa repugnante, y luego coma carne del sacrificio de reconciliación, el cual pertenece al Señor, será eliminada de entre su pueblo. Instrucciones sobre la grasa y la sangre. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: no deben comer nada de grasa de toro, de cordero o de cabra. A la grasa de animales muertos o despedazados por las fieras pueden darle cualquier uso, pero no comerlas. Cualquiera que coma grasa de animales de los que se presentan al Señor como ofrendas quemadas será eliminado de entre su pueblo. Donde quiera que ustedes vivan,
no deberán comer nada de sangre de aves ni de animales. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada de entre su pueblo. La porción sacerdotal. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que el que presente al Señor un sacrificio de reconciliación deberá llevarlo ante el Señor. Con sus propias manos deberá llevar ante el Señor la ofrenda quemada, la grasa que cubre el pecho y el pecho mismo, para celebrar ante el Señor el rito de presentación. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus descendientes. El muslo derecho de los animales ofrecidos en reconciliación se le dará al sacerdote como contribución. Ese muslo derecho le corresponderá al sacerdote que ofrezca la grasa y la sangre del sacrificio de reconciliación. Pues de los sacrificios de reconciliación que los israelitas me hacen, he tomado el pecho como ofrenda especial y el muslo como contribución, y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus descendientes, como la parte que siempre les corresponderá de las ofrendas de los israelitas. De las ofrendas que se queman en honor del Señor, estas son las proporciones que les corresponden a Aarón y a sus descendientes, a partir del día que el Señor los consagró como sacerdotes suyos. Los sacerdotes son del Señor, le pertenecen al Señor. El Señor ordenó que los israelitas se las dieran a partir del día que los consagró, como una obligación permanente que pasaría de padres a hijos. Ahí hay una tradición. Estas son las instrucciones en cuanto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios por el pecado y por la culpa, las ofrendas de consagración y los sacrificios de reconciliación. El Señor se las dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando en el desierto de Sinaí ordenó a los israelitas que le presentaran ofrendas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces, el ejercicio principal que hacemos cada semana, los que nos conectamos y los que posteriormente vemos esta reflexión, es leer la palabra de Dios. Es crear el hábito de escudriñar la palabra de Dios, leerla. Posteriormente lo que hacemos es dar unas luces, explicar lo que significa, lo que ha querido Dios mostrar o enseñar a través de su palabra. Y en un tercer tiempo, un tercer espacio, hacemos como una apertura, como buscar cómo está conectada esta palabra, tanto a lo largo del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Cabe resaltar que todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a aprender, consta de dos cosas. La primera es que no podemos dejar al Espíritu Santo nunca jamás por fuera de nuestra lectura, reflexión, estudio o escudriñar la palabra. Siempre debe estar el maestro, obviamente, ¿quién va a explicar mejor lo que significa la palabra, sino aquel que la inspiró
que la guió y que la orientó a que escribieran lo que realmente se necesitaba. El capítulo número 7 lo que intenta es extender por parte de Dios, ¿sí?, a los sacerdotes y al pueblo de Israel, a los israelitas, la forma como se debía hacer cada una de las ceremonias o rituales de los sacrificios o de las ofrendas, ¿sí?, que hemos venido estudiando desde que comenzamos el libro del Levítico. Sacrificio por el pecado, los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios o las ofrendas de acción de gracia, los sacrificios por la culpa, los sacrificios por el pecado, sacrificio de reconciliación. Todo eso se está estableciendo. El Señor está estableciendo en primera instancia a su pueblo, ¿sí?, todo este tipo de ritos que son una sombra. Durante muchos siglos va a ser la alianza que va a estar activa, pero que con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, va a tomar un sentido celestial. Porque aquel que viene del cielo es el que le va a dar el sentido celestial. Aquí, en este capítulo, lo que más hay dos puntos que nos llaman la atención bastante. El primero es la importancia de comer la carne del sacrificio, la carne del sacrificio del animal ofrecido al Señor de manera digna, ceremonialmente puro, limpio. Si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si Él en su persona es el sacrificio definitivo por la culpa, es el sacrificio definitivo por el pecado, es el sacrificio definitivo de reconciliación o de paz, es el sacrificio de acción de gracias, es la ofrenda de cereales, el pan sin levadura. Si Cristo representa en la cruz del Calvario todos estos sacrificios en uno solo, tiene toda la veracidad cuando habla de su carne. Y aquí ya podemos ir viendo cómo, nada más leyendo este capítulo, el capítulo número 7 del Levítico, enseguida nos vamos a la cena del Señor. Enseguida nos vamos a pensando en la Eucaristía, cuando Cristo habla: el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre, así literal, no tendrá vida. Cuando parte el pan ante los discípulos en la última cena y dice: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y veremos más adelante que el mismo San Pablo confirma la tradición de que la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, es la carne de Cristo. Aquí podemos verlo en el capítulo número 7 del libro del Levítico, cómo se nos está dando una algo simbólico de lo que definitivamente va a traer Jesús, que va a ser su cuerpo, su carne, que nos va a tocar a nosotros los creyentes consumirla de manera digna. Porque ya aquí en el Antiguo Testamento nos está diciendo que la persona que estando impura coma carne del sacrificio de reconciliación. Jesús es el sacrificio de reconciliación. Jesús nos trae la paz, nos reconcilia con el Padre a través de su muerte en la cruz. Por eso Jesús es el sacrificio de reconciliación. Por eso es que a Él se le aplica esto de que el que no coma su carne dignamente va a ser expulsado, excomulgado de su pueblo, que en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo es la Iglesia Católica, ¿verdad? Por eso la Iglesia Católica, su sacramento de fundamento es la Eucaristía. También vamos a darnos cuenta de algo que es importante, y es que dentro de la
lo que Dios ha definido Él en su sabiduría, en su providencia, en su dominio, en su autonomía como creador, como jefe de todo, es el llamar a unos hombres para que le sirvan a Él y le sirvan a su pueblo. Pero que estos hombres no se van a dedicar a como se dedican los demás hombres de las otras 11 tribus. Él escoge una sola tribu, un linaje, los hijos de Aarón, el hermano de Moisés. Y todo varón de su descendencia, todo hombre de su descendencia, tendrá el derecho y el deber a la vez de ser sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces aquí podemos ver de que Dios no es un Dios injusto, Dios no es un Dios explotador, Dios no es un Dios negrero, Dios no es un Dios que nos crea solamente para aprovecharse de nosotros, sino que estando con Dios nosotros podemos beneficiarnos de sus bendiciones, de todo su poder y cómo Él ha definido. Fíjense, dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, ¿verdad? Que el que presente al Señor un sacrificio de reconciliación deberá llevarlo ante el Señor, con sus propias manos deberá llevarlo ante el Señor la ofrenda quemada. La grasa, el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus descendientes. Y me llama mucho la atención algo. El muslo derecho de los animales ofrecidos en reconciliación se le dará al sacerdote como una contribución, como una manera de Dios pagarle, como una manera de Dios decirle, por estarme sirviendo a mí, te beneficias de esta manera, y esto yo lo defino. Todo muslo derecho de animal sacrificado ofrecido en reconciliación le será dada al sacerdote. Ese muslo derecho le corresponderá al sacerdote que ofrezca la grasa y la sangre del sacrificio de reconciliación. Pues de los sacrificios de reconciliación que los israelitas me hacen, he tomado el pecho como ofrenda especial y el muslo como contribución, y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus descendientes como la parte que siempre le corresponderá de las ofrendas de los israelitas. Y aquí nos llama la atención algo, porque en la palabra de Dios el muslo derecho, lo vamos a ver ahorita, tiene un significado muy relevante. Y las cosas en la palabra de Dios no son puestas por azar o por capricho. No es que Dios quería darle ese pedazo porque sí, porque le dio la gana. No. Aquí nos están diciendo algo. Y es precisamente que el sacerdote debe ser un hombre consagrado al servicio de Dios. Un hombre que debe mostrar fidelidad a Dios. Un hombre que le pertenece a Dios y que recibe la misericordia de Dios para que Él lo comparta con sus hermanos. Con aquellos con los cuales puede compartir las debilidades, las tentaciones, y puede comprender la misericordia de Dios porque Él la está recibiendo. Eso es por eso es que Cristo ha querido que los hombres compartan su poder de perdonar pecados. Dios Padre, en su autonomía, le otorga a Dios Hijo toda la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y el Hijo, así como fue enviado por el Padre, selecciona a 12 discípulos, a 12 hombres, a 12 personas que representan las 12 tribus de Israel, y les sopla el Espíritu Santo y les asigna el poder de perdonar pecados. Entonces, estos hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, van a tener una porción del sacrificio. Van a disfrutar también
de las bendiciones, de la gracia, de la misericordia de parte de Dios y sobre todo de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero inmolado, que es el sacrificio vivo, único, santo, poderoso, que Dios escogió desde antes de fundar el mundo para que nos redimiera en caso de que nosotros cayéramos y pecáramos, como pasó, como desafortunadamente pasó. Aquí hay que tener en cuenta que las personas, hay algo que siempre yo he querido decir, y es esto: Dios, en la época en que el pueblo de Israel se estaba formando, que Dios lo rescató de Egipto, no existía, no había la medicina tan avanzada como en el siglo XXI. No habían antibióticos, no habían pruebas de alta tecnología que nos dijeran que teníamos un virus, que tenemos una bacteria, que tenemos una enfermedad X. No habían vacunas. Entonces, no solamente está el simbolismo de la santidad de Dios, que todo aquello que está consagrado a Dios debe ser puro, debe ser santo, debe ser inmaculado, ¿verdad? Sino también Dios está cuidando a su pueblo de donde saldrá el Mesías. ¿Por qué no se puede comer carne de animales que han sido asesinados o han sido descuartizados por animales salvajes? Porque los animales salvajes van a traer bacterias, van a traer enfermedades, ¿sí? Como pasó con el coronavirus, que pues, la teoría oficial es que salió de un murciélago en Wuhan, ¿verdad? En el mercado de Wuhan, ¿sí? De un murciélago. Esa es la teoría oficial. ¿Y por qué sucede esto? Porque el hombre come cualquier cosa, come la carne de cualquier cosa. Y ves el simbolismo tan hermoso y tan bello que nos dice aquí el capítulo número 7, que no se debe comer de cualquier carne. Se debe comer de la carne que da vida. Y la única carne que da vida es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios en ese momento quería proteger a su pueblo de enfermedades, de pandemias, para que no desapareciera. Porque esa era la intención de Satanás. En primera instancia, destruirlos en Egipto y después poderlos destruir a través de enfermedades, a través de muchas infecciones, porque no había la medicina suficiente en ese entonces para poder solventar una epidemia o una pandemia. En ese entonces no podía ser pandemia, una epidemia que acabara con el pueblo de Israel. Con respecto a la sangre, en primera instancia está que en la sangre está la vida del ser humano. Y la vida del ser humano, la vida del animal, del ave, pertenece a Dios. Por lo tanto, el hombre no tiene por qué derramar sangre de manera injusta, o por capricho, o por deporte, como se hace actualmente en el mundo desde hace muchos siglos, que se matan animales y se extingue una raza por deporte, por sentirnos poderosos, por sentirnos que somos la raza superior, que somos la raza que mandamos. Y por eso perseguimos y acabamos con los animales. Me llama también la atención el del tercer día, que no se podía comer la carne después de 3 días. Posiblemente porque la carne es como un organismo biológico vivo, que estuvo vivo, tiende a la putrefacción. Es en primera instancia. Una persona que come algo putrefacto puede generar una epidemia. Por eso el que hacía esto debía ser expulsado de la comunidad, del pueblo de Dios, para evitar este tipo de situaciones. Si lo vemos desde ese punto de vista, obviamente está el simbolismo espiritual. Cristo lo consumimos nosotros puramente en el sacrificio como tal, por eso lo comemos en el mismo día. Ya después del tercer día, yo
una reflexión personal. Ya es abusar, porque ya Cristo resucitó, ya Cristo no nos debe nada, ya no hace parte de nosotros, ya no es el cordero inmolado, ya es el rey, el del cuerpo glorioso. Entonces ya después de 3 días tú no puedes intentar comer un sacrificio porque ya no te compete, porque ya Cristo no puede ser otra vez sacrificado. No, ya Él pasó su sacrificio. Ahora, ¿cuál es el Cristo que comemos? Pues el Cristo crucificado. Nuestros sacerdotes, ¿qué conmemoran? ¿Qué nos mandó el Señor Jesucristo a comer y conmemorar con su carne? Pues el sacrificio. Pues yo lo entiendo así. Puede que esté equivocado, puede que yo esté equivocado, esté diciendo algo que no es, pero haciendo una reflexión y un análisis es ese cuidado. Ya Cristo, después del 3er día resucitado, ya es nuestro Rey, ya es nuestro sumo sacerdote, ya es nuestro Señor, ya es la cabeza de la iglesia. ¿Ya? Entonces lo que nosotros tenemos que comer es al Cristo crucificado, al Cristo inmolado, que es el que conmemora, porque es el único, es uno solo sacrificio. Nuestros sacerdotes no sacrifican a Cristo todos los días, conmemoran el único sacrificio, y a través del poder del Espíritu Santo, ese pan y ese vino, porque así Dios lo quiere, se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, en su carne que es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a leer qué tiene que ver el muslo derecho de los animales, el muslo derecho. Vamos a ver dónde empieza este simbolismo y este respeto por el muslo derecho, que representan la fidelidad y la misericordia. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 32, versículos del 22 al 32. Y es el mismo nacimiento de Israel. Dice: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar al vado del río Jaboc, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera, y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: suéltame, porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré. Contestó Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios ha luchado con Dios y con los hombres. Fíjense que no utiliza el conector contra, sino con, junto a. Has luchado junto a Dios y junto a los hombres y has vencido. Ahora dime cómo te llamas tú, preguntó Jacob. Pero el hombre contestó: ¿para qué me preguntas mi nombre? ¿Recuerdas? Recordamos cuando Moisés le dice a la voz de la zarza ardiente: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le diré a los israelitas si me le presento? Luego el hombre lo bendijo allí mismo. El que bendice siempre es superior al bendecido. Y Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios
cara a cara. Imagínense quién será ese. Y sin embargo, todavía estoy vivo. Ya Jacob estaba pasando de Penuel cuando el sol salía, pero debido a su cadera iba cojeando. Por eso, hasta el día de hoy, los descendientes de Israel no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob fue golpeado en esa parte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esta parte de la coyuntura, esta parte de aquí, el tendón que está aquí, la cadera, por eso es que él camina en la parte derecha. Camina, y ahí lo tocó el Señor. Y ahí, entonces, viene una relación de unidad, de pertenencia de Israel con Dios. Fíjense, ahí es donde le cambia el nombre. Le cambia el nombre de Jacob a Israel. Porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Eso es lo que significa Israel. Vamos ahora a ver ese mismo personaje, Jacob Israel, cómo sigue utilizando esa parte derecha. Vámonos a Génesis, capítulo 47, versículo 27 al 31. La última voluntad de Jacob. Los israelitas se quedaron a vivir en Egipto. Tomaron posesión de la región de Gosén y allí llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto y llegó a la edad de 147 años. Un día Israel sintió que ya pronto iba a morir. Entonces mandó llamar a su hijo José para decirle: si de veras quieres hacerme un favor, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame que harás lo que te voy a pedir. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando yo vaya a descansar junto con mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Así lo haré, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró, y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo el muslo derecho representa fidelidad, pero también al mismo tiempo representa pertenencia y misericordia. Cuando Jacob está luchando con Dios, no contra, con Dios, y con Dios y los hombres, Dios le toca el muslo derecho, lo descoyuntura de aquí, lo descoyuntura de la cadera, de la parte derecha, y permite que los medio suelte. Y Jacob no lo suelta hasta que Dios no lo bendiga, hasta que Dios no le dé su bendición. Y es ahí cuando le cambia el nombre, pertenencia. El muslo derecho representa la pertenencia a Dios. Tú eres mío. Estás contendiendo conmigo. Estás a mi lado. Por eso Jacob dice: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo vivo. ¡Qué milagro! Pero también representa misericordia y representa lealtad. Cuando Jacob quiere asegurarse que su hijo amado, José, no lo vaya a enterrar en Egipto, sino que lo vaya a enterrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, junto con Abraham, con Sara, ¿verdad?, con Rebeca, con Isaac. Él lo toma y le dice: júramelo, y le coloca la mano en el muslo derecho. Como algo serio, esto es serio, júramelo. Si estás aquí tocando mi muslo, es porque va a ser algo
a lo cual te vas a comprometer y vas a ser leal. Pertenencia, lealtad, pero al mismo tiempo es un símbolo de misericordia. Porque es el último deseo de su padre. Obviamente después de muerto Jacob, podían hacer lo que fuera con él. Pero le está pidiendo misericordia a su hijo. Que no lo vaya a dejar en Egipto como un extranjero, sino que lo lleve a la tierra de sus padres y allá lo entierre. Pero vamos a ver algo más importante todavía. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16. El jinete vencedor. Veamos quién utiliza el muslo derecho. Vi en el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre, su propia sangre. Y su nombre era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ya veamos viendo quién es. Lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, así como los sacerdotes en tiempos del Antiguo Testamento y de Aarón. Y montados en caballos blancos, le salía de la boca una espada afilada, la espada de la verdad, para herir con ella las naciones. Las gobernará con cetro de hierro, y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que como desde el Génesis se nos habla acerca del muslo derecho en la persona de Jacob. Cómo Jacob pide lealtad y misericordia por parte de su hijo José. Cómo Dios hace, marca a Jacob y le cambia el nombre cuando le toca el muslo derecho y se lo descoyuntura, dejándolo así para toda la vida. Y de ahí en adelante los israelitas iban a respetar esa parte del cuerpo de los animales. Y fíjense que toma mucha importancia y relevancia en el culto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esa parte Dios se la apropiaba él para dársela a sus sacerdotes, que eran parte de él, que le pertenecían a él, que le pertenecen a él. Porque los sacerdotes católicos le pertenecen a Dios y él los bendice a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense la importancia, cómo Dios identifica y reclama a sus sacerdotes. Por eso hay que honrarlos, respetarlos, orar por ellos para que el diablo no los venza en la tentación y no terminen siendo Judas Iscariote, entregando a Cristo con esos pecados de pedofilia, engañando a la feligresía siendo homosexual o siendo un hombre con mujeres e hijos. Esos son los Judas. O sea que de cada 12, pues mínimo uno sale traicionando a su Señor. Entonces no nos extrañemos de eso. Porque si le pasó a Cristo, le pasó al mismo Cristo, que uno de ellos vio todos los milagros que hacía y aún así fracasó. Judas Iscariote no pudo pasar la prueba de fuego, no pudo tomar del cáliz de la prueba como lo hicieron los otros, y el mismo San Pablo también
que probó del cáliz de la pasión de nuestro Señor para poder ser glorificado por ellos, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, como decía Pablo, recibir la corona eterna. Judas fracasó, y así muchos desafortunadamente de nuestros sacerdotes han fracasado a lo largo de la historia. Eso es algo que no podemos tapar con un dedo, ni podemos negarlo, ¿sí? Y no por eso dejamos de ser la iglesia de Cristo, y no por eso dejamos de ser el reino de los cielos, porque el mismo Jesucristo, de su boca también salió que él sembraba trigo, hierba buena, pero el diablo también iba a sembrar en medio de eso, del mundo, iba a sembrar la hierba mala, y esa es la que vemos por los frutos. Vamos ahora entonces a ver comer la carne del Señor dignamente. Primero que todo vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo de manera real, de manera categórica. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 43. Vámonos del 43 al 58. Dice: Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos, y Cristo es Dios. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Él es el Dios que nos va a instruir. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree, quien sea creyente, quien crea esto, tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. El pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el sacrificio de Levítico 7 se habla de comer dignamente y puramente la carne del sacrificio de reconciliación. Miren lo que dice Jesús, por eso ya entendemos, leemos Levítico, entendemos lo que está hablando Cristo. El pan que yo daré es mi propia carne. Aquí Cristo no está diciendo es un símbolo o es la Biblia. No. Aquí Él está hablando categóricamente que el pan del que está hablando es su carne, porque Él es el Cordero del sacrificio de reconciliación definitivo. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros, como los protestantes. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Muchos ridiculizan, pastores ridiculizan, que nosotros los católicos seamos tan ingenuos de creer que en una hostia está el cuerpo de Cristo. Que eso es una locura, por supuesto. San Pablo dice en 1 Corintios 2, nuestra fe es locura, pero locura para el mundo. Pero los que recibimos al Espíritu Santo sabemos que esto es espíritu. Y entonces, ¿cómo puede darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que no comulgue no tendrá vida eterna. Así de sencillo lo dice el Dios que vino a enseñarnos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Una forma de mantenernos en comunión con Cristo es comiendo y bebiendo de su carne. El que comulga vive en comunión con Cristo. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron sus antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y yo quiero recalcar algo. Y es el versículo número 51. Que dice, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Ahí no dice, es la Biblia. Es mi propia carne. ¿Y cómo nos da Cristo su propia carne para comer y beber y su sangre para beber? En la comunión, en la Eucaristía. No hay otro lugar definido por Cristo para que ocurra ese milagro sobrenatural que obra el Espíritu Santo a través de nuestros sacerdotes católicos. Nosotros tenemos doctrina basada en la Biblia. Nosotros no hablamos, no tenemos necesidad de ofender ni de echarle el agua sucia a la gente. Nosotros tenemos doctrina basada en la palabra y en la palabra de Cristo. El que no comulga no está en comunión con él. Eso se llama la comunión. No como dice una pastora, que el que no diezma, ese no entra al cielo. Eso es una doctrina diabólica. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? El que no comulga no entrará al cielo, no estará en comunión con él y él no lo resucitará en el último día. Vámonos ahora a qué nos dice San Pablo, porque de pronto la Iglesia Católica pudo malinterpretar a Jesús, pero vamos a ver qué dice San Pablo. Primera de Corintios 11, versículos del 23 al 26 en primera instancia, que es la comunión, ¿verdad? La cena del Señor. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, o sea, por Cristo, y que yo a mi vez les transmití. O sea, Pablo es un transmisor de una tradición que recibió del mismo Señor Jesucristo, aunque él no lo haya conocido personalmente, más allá de la aparición que tuvo en camino a Damasco. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, el pan vivo bajado del cielo. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Ahí no dice, esto simbolizará, o esto será un símbolo de mi cuerpo. No, esto es mi cuerpo. Verbo to be, verbo ser o verbo estar. Que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mi recordación, rememoración. El único sacrificio que se actualiza diariamente. Se actualiza, no se vuelve a generar. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, como hizo Moisés en el monte Sinaí con sangre de toros y becerros. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, oigan esto, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamarán su muerte cada vez que comen de este pan y beben de su copa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que cuando nosotros celebramos la Eucaristía, conmemoramos el sacrificio, el Cristo Cordero.
el sacrificio de reconciliación. Porque aquí dice claramente, ustedes proclaman su muerte. Por eso es que allá dicen, pues yo lo entiendo así, ¿verdad? De atrevido. Que al tercer día ya no se puede comer la carne, porque es que al tercer día ya Él resucita. Ya Él es otra cosa. Ya Él es sumo sacerdote. Ya Él no es la ofrenda. Ya Él es el Rey. Ya Él es el Señor. Ya Él es nuestro mediador, abogado y juez. Entonces, ya el que intente comérselo después del tercer día, pues es una ofensa. Ya, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo, la Eucaristía. Vámonos entonces ahora que continúa diciendo Pablo de cómo debemos tener en cuenta la sagralidad y cosa santísima, como dice Levítico 7. Vámonos del mismo Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 32 para terminar. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, como en Levítico 7, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así, directo dice San Pablo, el que come la Eucaristía de manera indigna o la irrespeta, está comiendo indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es que aquí podemos ver cómo Cristo no deja a malinterpretaciones. Es claro, el pan que yo los mando a celebrar hasta que yo venga, se va a convertir en mi cuerpo, en mi carne y en mi sangre. Él ahí es clarito. Y San Pablo lo refuerza. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a atentar contra un símbolo? Contra algo que simboliza o representa. No. Aquí Pablo dice, el que toma la comunión indignamente o la irrespeta, contra el cuerpo y la sangre de Cristo, atenta. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Por eso a los niños, antes de hacer su primera comunión, se les confiesa, para que ellos vayan limpios, ceremonialmente puros. Todo en la Iglesia Católica tiene lógica. Entonces, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata, óigame bien, sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles. Y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, examinarse uno mismo significa acto de contrición. Y el acto de contrición es previo a la confesión de pecados. ¿Cómo se llama ese sacramento? Sacramento de la reconciliación. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí claramente hay dos textos bíblicos, uno de la misma boca de Cristo y la otra de San Pablo, donde nos dice que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, para la gloria de Dios. Vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.